a la presentación de la obra Casos relevantes en la teoría y la práctica jurídica. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio. Asimismo, saludamos a quienes nos honran esta tarde con su distinguida presencia en el Presidium. La doctora Abril Luzcanga Barradas, directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y autora de la obra que ahora presentamos. Muchísimas gracias. Saludamos también al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, catedrático de la Facultad de Derecho. Saludamos también con agrado la presencia de profesoras, profesores y alumnado de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibimos el mensaje de bienvenida por parte de la directora del Seminario de Filosofía del Derecho de esta facultad, la doctora Abril Luzcanga Barradas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, pues en un evento que para mí es muy significativo porque es la presentación de un libro, de un esfuerzo propio, pero también pues que le pertenece a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Agradezco evidentemente pues a los dos profesores a quienes aprecio muchísimo que me acompañan el día de hoy en este Presidium, que además ustedes ya conocen, por lo que no los voy a presentar el día de hoy, sino que ustedes al ser sus alumnos y al traer incluso porra aquí en el auditorio, bueno, pues considero que la verdad estamos entre amigos, entre familia y bueno, pues en este sentido les agradezco a todas y todos ustedes que se den este tiempo, que en realidad va a ser breve, como tiene que ser siempre una presentación de libro, para hablar acerca de casos relevantes en la teoría jurídica y en la práctica del derecho. Esto, pues en gran medida les comentaré a través de los minutos que me correspondan un poco más adelante cómo llegamos a realizar este libro, qué significa el libro y además, pues qué les queremos transmitir y qué les quiero transmitir yo a ustedes también con esta obra que estamos presentando el día de hoy y que tengo el agrado, pues de que dos grandes académicos de esta Facultad de Derecho, a quienes pues no solamente aprecio, respeto y admiro, pues me puedan acompañar en esta mesa. Y bueno, pues agradezco también, como ya se ha comentado anteriormente por la licenciada Alejandra Olvera, que nos acompañen también algunos profesores y profesoras de las diferentes áreas del derecho. Quiero decirles que este libro no es solo de filosofía del derecho, no es solamente de teoría del derecho, y espero que justamente a la luz y a la voz de dos muy grandes constitucionalistas de nuestro país, pues justamente se pueda explicar los diferentes puntos de vista en cómo se puede abordar un caso en el derecho. Y bueno, ya comentaré un poquito más adelante, pero bueno, de parte del Seminario de Filosofía del Derecho estamos muy contentos, y yo estoy particularmente muy contenta de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, para todos aquellos que les interese, bueno, pues es un libro muy sintético. Por ahí afuera hay unos ejemplares para quienes les interese tal vez conocer un poquito más acerca de estos casos emblemáticos, pero primero vamos a hablar acerca de ellos, a ver si les llega a interesar un poco. En este sentido, entonces, pues agradezco muchísimo a quienes me acompañan en este Presidium que podamos discutir dos casos. Uno es el caso número 17, el caso de Rix versus Palmer, a cargo del doctor Rodrigo Brito, y el otro caso es el caso número 9, que se denomina Los Caballeros de la Noche. Y no es acerca de Batman, ¿no? Y aún así está muy interesante, a cargo de la voz del doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Y bueno, pues en ese sentido entonces no voy a abarcar muchísimo más que solamente decir que estoy muy contenta el día de hoy por su presencia y regresarle justamente el uso de la voz a nuestro primer comentarista. Evidentemente, pues yo quiero decirlo aquí en este Presidium, que pues tanto me gustaría escuchar
los comentarios de quienes están aquí en la mesa en todos los sentidos, ¿no? Ver cuál es su opinión al escuchar, al tratar estos temas, saber qué le falta, qué le sobra y hasta dónde también podemos hacer una obra que cada vez sea más cercana para ustedes, ¿no? La idea es que en alguna medida nos pueda orientar a nosotros como académicos cuáles son esos casos relevantes, pero que al mismo tiempo ustedes lo puedan leer con una sencillez y con una brevedad, porque yo también sé que ahora, al día de hoy, estas lecturas enormes no son lo que todos están buscando, sino son casos breves, son casos simples, son casos fáciles, que espero que al menos de la voz de quienes estamos aquí en esta mesa, bueno, pues los puedan llegar a interesar un poquito más. Bueno, ya habiendo comentado eso, entonces simplemente quiero pues dejarle el uso de la voz a mi querido colega y compañero Rodrigo Brito para que él pueda hacer sus primeros comentarios. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que debo de hacer es agradecer de verdad muchísimo a la doctora Uscanga la invitación a la presentación de este libro, que además me parece muy necesario en un contexto como el que nos encontramos. Yo hoy por la mañana tenía un examen profesional que se refería precisamente a la reforma en materia de precedentes judiciales, y una de las preguntas que se planteó en el examen fue precisamente qué impacto tiene esta reforma en la actuación de las universidades. Y algo que se compartió por parte de todas las personas que formaban parte de la mesa es que tendríamos que estudiar más a partir de casos en concreto, tendríamos que hacer que nuestra labor docente se involucraran más estos aspectos que nos hacen conocer la realidad a partir de situaciones que pueden presentarse, que en ocasiones, y me parece que eso es algo que deriva de los planteamientos de la obra de la doctora Uscanga, pues a veces puede la realidad superar a la ficción o a esos casos hipotéticos que en algún momento podríamos tratar para entender mejor el derecho. Ella dice que son casos fáciles, pero más bien yo creo que es el conocimiento de la doctora Uscanga de los casos y la comprensión profunda que hace de ellos lo que hace que los plantee de manera muy sencilla, porque en realidad no son casos tan fáciles, pero si los leen en esta obra, créanme que van a decir: este es un caso interesante, un caso que me hace reflexionar y un caso que se entiende. Pero eso creo que no es tanto por la esencia del caso, sino por el trabajo que hace la doctora Uscanga, y eso es algo que me parece muy, pero muy valioso, y lo primero que debería de destacar de este libro. Son muchos los casos que están aquí de los que hemos oído, ¿no? en algunas ocasiones, relacionados con el juez Garzón, por ejemplo, con el poeta maldito, por ejemplo, el caso Rix contra Palmer. Quienes han tomado clase conmigo pues sabrán que es un caso al que hago referencia en varias ocasiones, y el problema que encontramos en muchas veces es que pues hacemos referencia al caso, pero después decimos lo vamos a enviar, o después les doy la referencia y a veces se olvida. Bueno, eso se resuelve con una obra como esta, una obra en la que se tratan 17 casos interesantísimos que nos hacen recordar que el derecho no es solamente memorizar, sino implica una labor de comprensión y de asumir posturas que me parece importantísima. Y eso es algo que se logra muy bien en Rix contra Palmer. Pongo un poco el contexto para aquellas personas que no hayan escuchado hablar de este caso, ¿no? El caso es también conocido como el caso del nieto asesino, ¿no? Así como el caso que va a comentar Roberto sobre Caballeros de la Noche, pues se trata del caso del nieto asesino. Y el caso tiene que ver con una persona que había hecho su testamento, y una parte, un legado importante que tenía que ver con las disposiciones testamentarias, pues estaba a favor de su nieto.
¿sí? El nieto de esta persona que sabía perfectamente que una parte importante de los bienes de su abuelo pasarían a su propiedad una vez que falleciera. Y por una situación en la que pues, se entera esta persona de que su abuelo quiere cambiar su testamento, o quizá con la idea de heredar más rápido, pues se plantea una situación que pues, implica una controversia jurídica bastante importante para evitar que eventualmente su abuelo cambiara el testamento para heredar de manera más rápida. Pues lo que se le ocurre a esta persona es asesinar a su abuelo y de esa manera evitar que cambiaran las disposiciones testamentarias o hacer que el proceso para heredar fuera más rápido, ¿sí? El caso llega, sus hijas, desde luego, las hijas de la persona a la que asesinan no están de acuerdo con lo que ocurrió y pues desde luego no están para nada de acuerdo con que la persona que le quitó la vida a su padre pues pueda heredar los bienes de esta persona. Y el caso llega a los tribunales, a un tribunal de Nueva York en el que se dan discusiones bastante interesantes, ¿no? Por un lado, el juez Earl, que pues es el que expresa eventualmente la opinión de la mayoría, que considera que pues el hecho de que esta persona pudiera heredar sería algo que no se trataría de la respuesta más adecuada. Y por otro lado, pues un argumento o argumentos muy importantes del juez Gray, que pensaba que si no había ninguna prohibición expresa en las leyes de carácter civil de Nueva York, pues en atención a esta idea de que los particulares podemos hacer todo aquello que no está prohibido por la norma, pues no se le podría impedir a esta persona que heredara, porque pues había un aspecto que tendríamos que considerar, la separación de la vía penal de la vía civil, y se pensaba pues hay una sanción, habrá una sanción en el ámbito penal, pero si no existe una disposición que prohíba en el ámbito civil heredar, pues no tendría por qué prohibirse el heredar. Si se le prohíbe heredar a esta persona, pues entonces la consecuencia sería que otras personas tendrían que heredar y por tanto se estaría asumiendo la voluntad de una persona que ya ha perdido la vida y que quizá no querría dejar a esas personas pues sus bienes una vez que hubiera fallecido. Entonces se empieza este jaloneo, ¿no? Por un lado, quien dice si el legislador hubiera querido evitar que una persona en este contexto heredara, lo hubiera puesto en la norma. El órgano jurisdiccional no puede ir hasta allá para prohibir a una persona que herede si ya está pues, teniendo una sanción en el ámbito penal. Y por otro lado, algo que se plantea como un interrogante, ¿sería justo, sí, que una persona pudiera heredar los bienes de aquella persona a la que privó de su vida? ¿Sí? Está bien, no existe una norma que lo prohíba. Pero en este caso, cuando esa intuición, ese sentido intuitivo de justicia nos dice que pues, el permitir que se herede pues, puede hacernos llevar a una respuesta que sea contraria a los fines de los que persigue el propio sistema jurídico, ¿sería correcto que se permitiera esta situación? ¿O tendríamos que actuar a partir de otros elementos que son necesarios a considerar? Y aquí surgen muchísimas cosas. Yo voy a llevar este planteamiento al ámbito de la interpretación, al ámbito de la diferencia entre reglas, principios y valores. En primer lugar, quienes han establecido modelos de interpretación dicen que cuando hay oscuridad en la norma o las normas nos llevan a alcanzar pues, resultados que son contrarios a la finalidad que se persigue con el sistema, tendríamos que agotar ciertos elementos, ¿no? Primero, pues la determinación de los significados de la norma de manera concreta, ¿no? Significado a partir del uso corriente de los términos, el uso legal, el uso técnico. Si después de esto la norma sigue siendo oscura, pues tendríamos que recurrir a aspectos de carácter histórico, a aspectos de carácter lógico, teleológico, en fin, ir agotando ciertos elementos, pero al final el elemento que
fungiría como norma de cierre, pues tiene que ver con los principios generales del derecho y con, diría por ejemplo Rodríguez Gres, este sentido de equidad natural, ¿no? Que es un sentido intuitivo de justicia. A pesar de que no haya nada en la norma, yo me sentiría bien haciendo que una persona que privó de la vida a la persona de la cual va a heredar, ¿sí?, pueda recibir sus bienes. No me daría algo en el estómago que fundamentalmente sería lo que nos hace pensar en lo que realmente es justo, ¿sí? Y aquí llegamos a un debate que es muy importante dentro de la teoría jurídica, ¿no? La justicia se descubre o la justicia se construye, ¿no? Y estas preguntas tienen implicaciones bastante importantes, porque les decía, cuando lo que dice la norma o las lagunas, cuando no existe una norma fundante de la cual podemos derivar una interpretación que nos satisfaga, no nos hacen llegar a una respuesta, pues debemos recurrir a ciertos elementos de cierre que son los principios y esta idea de equidad natural. Y lo que hace el juez Earle es precisamente decir, bueno, si bien no existe una norma que prohíba a una persona que priva de la vida a otra el heredar sus bienes, sí existe un principio del common law en este caso que nos hace pensar que no sería justa una decisión en este sentido. Y ese principio del common law que nos ayuda a evitar que esa persona herede es precisamente el principio que nos dice que ninguna persona puede valerse de su propia conducta ilícita para obtener un beneficio, ¿sí? Y entonces, con base en este principio, se resuelve diciendo pues, que, en atención a este principio que puede derivar del sistema, aunque no esté expresamente en la norma, pues se llega a una mejor solución, una solución que pues, es más acorde con ese sentido intuitivo de justicia al que tendríamos que recurrir cuando la respuesta no es clara dentro de las normas del sistema, ¿sí? Y este caso, pues ustedes verán, es un caso que tratan autores como Dworkin o como Gustavo Zagrebelsky, ¿no? Zagrebelsky, que es a lo que me voy a referir ahora porque es a una autora cuyo pensamiento conozco mejor, trata este tema para hablar de esta idea de derecho dúctil, ¿sí? Porque él dice, a ver, las normas de un sistema jurídico, o más bien un sistema jurídico tiene normas que están redactadas en forma de reglas y que están en el ámbito de lo estrictamente jurídico, y hay valores que son las metas que persigue el ordenamiento jurídico. Todo ordenamiento jurídico persigue ciertos valores, ¿no? Libertad, justicia, igualdad, dignidad, etcétera. ¿Cómo hacer que se unan el mundo de lo estrictamente jurídico con el mundo de lo axiológico? Bueno, pues eso se logra precisamente a través de un puente que van a ser los principios. Los principios, decía Gustavo Zagrebelsky, son precisamente ese puente que une al mundo de lo estrictamente jurídico con el mundo de lo axiológico, ¿sí? Son, decía Zagrebelsky, los principios como ese amarillo del semáforo, ¿sí? Son elementos que en algunas ocasiones nos van a dar una respuesta y en otras otra, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes cuando ven que se pone el amarillo en el semáforo? Pues a lo mejor algunos de ustedes me dicen, yo me detengo, otros dicen, piso el acelerador con más ganas, ¿no? Pero todo va a depender del contexto en el que se presenten ciertas circunstancias. En el caso de Rix contra Palmer, el principio de que ninguna persona puede valerse de su propia conducta ilícita para obtener un beneficio es aplicable porque lo que se persigue es uno de los fines que están en el mundo de lo axiológico, que tiene que ver con aquello que persigue un sistema jurídico. Pero Zagrebelsky dice, y lo dicen también otros autores, hay casos en los que el propio sistema, las propias normas del sistema señalan, ¿sí?, o permiten que una persona se pueda valer de su propia conducta ilícita para obtener un beneficio. Y los casos que se plantean son, por ejemplo, el de la prescripción adquisitiva o usucapión. La propia norma permite que una persona se valga de su conducta ilícita para obtener la propiedad, ¿sí?, si pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque al final lo que está de este lado es algo distinto. Lo que pretende el sistema es evitar que personas que se desentienden de sus bienes pues puedan tener muchos o puedan acumular propiedades, por ejemplo, cuando existen personas que pues quisieran tener la oportunidad de
construir en algún terreno, etcétera. Entonces, si una persona durante 40 años nunca se ha visto en la necesidad de revisar si hay alguien o no en ese terreno, pues es preferible que otra persona pueda, por el paso del tiempo, adquirir la propiedad. Entonces, los principios, dice Zagrebelsky, pues a veces nos dan una respuesta y en otras ocasiones nos dan una respuesta distinta. Por eso el derecho ya no es rígido, el derecho es dúctil, ¿no? Zagrebelsky habla de un diritto mite, ¿no? Esta idea de mitezza es una sensación que en italiano nos da algo como suave, algo blando. Pero desde luego, si se traducía en estos términos, el término de mitezza, pues podía llegar a ideas distintas. Entonces, Marina Gascón, cuando traduce el texto de Zagrebelsky, habla de un derecho dúctil. ¿Y por qué dice Zagrebelsky que actualmente el derecho es dúctil? Bueno, porque en ciertos casos las normas para llegar a este lado, a los fines, para cumplir con los fines del derecho, nos dicen una cosa, como en el caso de Riggs contra Palmer. Ninguna persona puede valerse de su propia conducta ilícita para obtener un beneficio, pero en otros, cuando las circunstancias, el contexto es distinto, pues nos dicen que este principio no aplica, caso de la usucapión, ¿sí? El problema, y esa es la crítica que se hace mucho a este tipo de planteamientos que son retomados, por ejemplo, por Dworkin también, es cuándo sí y cuándo no recurrir a los principios. Y algo que se critica mucho, y con esto voy terminando porque sé que hay algunos aspectos que podríamos considerar, pero les planteo esto. Dworkin dice, cuando le dicen, entonces dinos cuándo aplicamos los principios y cuándo no, ¿sí? Y la respuesta que da Dworkin en ese sentido es, yo no puedo decirles cuándo recurrir a los principios y cuándo no. Será la persona que juzga atendiendo al caso concreto, a las circunstancias, al contexto, a las personas que están involucradas, ¿sí?, que determinará si en ese momento el camino que nos indica, ¿sí?, el actuar para resolver el caso, la regla que vamos a extraer para resolver el caso concreto, se va en una dirección o en otra. Por eso no hay respuestas que sean tan claras en el derecho, sino, diría Zagrebelsky, pues el derecho actúa de una manera dúctil. Atendiendo a ciertas circunstancias podemos llegar a una respuesta, y si tomamos en cuenta otras circunstancias, la respuesta puede ser distinta, pero por eso la importancia de que las personas que juzgan no solamente conozcan de derechos, sino que conozcan también de cuáles son los fines que persigue el derecho, y en eso pues está involucrado parte del contenido axiológico, los valores que se persiguen a través de la norma jurídica. Pero también tenemos que tomar en cuenta cuestiones de carácter económico, social, cultural, político, ¿sí? Y por eso Dworkin hablaba de esta idea del juez Hércules, porque un juez que se ciña solamente a lo que diga pues la norma jurídica puede encontrar, como en el caso de Riggs contra Palmer, pues una respuesta que haga cortocircuito, ¿no? La doctora Uscanga plantea otros casos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, contrato el seguro para una persona con la finalidad de quitarle la vida a esa persona y cobrar ese seguro? Si no existe una norma que regule esa situación, ¿sería justo que me dieran el pago del seguro? Pues desde luego esto nos hace pensar en algo que pues a veces nos haría decir que esto se aleja de la idea o del fin que persigue todo sistema jurídico, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las primeras líneas del libro de Amartya Sen sobre la idea de justicia, que retoma precisamente la obra de Dickens, de Grandes Esperanzas, ¿no? Y dice, plantea este caso en el que uno de sus personajes principales se da cuenta que están golpeando, abusando de alguien a quien él quería, y pues él siente esa injusticia, ¿no? Y dice, dice Dickens, las personas que más pueden distinguir o que distinguen de manera más correcta qué es lo justo o no,
Pues son los niños, porque ellos sienten o determinan qué es lo justo en atención a un sentimiento que se da en el estómago. Y a veces tendríamos que recurrir a esto, porque las normas muchas veces indican caminos que nos hacen alejarnos de ese sentimiento de justicia. Ahora, ese problema o este aspecto podría también ocasionar ciertos problemas. Cuando se elige interpretar a partir de elementos de carácter valorativo, diría Forshoff, por ejemplo, pues lo que podemos o lo que logramos es imponer un aspecto subjetivo muy, muy fuerte a ese caso en concreto, ¿no? Estamos decidiendo a partir de nuestras creencias. La idea de justicia que yo tenga quizá es distinta a la que tenga Roberto o Abril o a la idea de justicia que tenga cualquiera de ustedes. Entonces, ¿cómo objetivar, sí, aspectos que, si recurrimos a las ciencias del espíritu, aspectos de carácter valorativo, harían pensar a algunas personas que harían que se destruya la propia idea de jurisprudencia, de los criterios que deben de emplearse, ¿no? Forshoff, por ejemplo, dice, si interpretamos con base en valores, pues estamos destruyendo la jurisprudencia, porque lo que busca la jurisprudencia es tener cierta certeza de lo que va a pasar. Pero si cada quien entiende los valores de forma distinta y por tanto llegamos a respuestas diferentes, ¿dónde queda esa certeza? ¿Sí? Todo se convierte en un aspecto de carácter subjetivo. ¿Cuál es la manera de no llegar a este carácter subjetivo? Pues a través de la objetivación de la práctica jurisdiccional. ¿Y cómo se logra objetivar este tipo de prácticas? Pues ahí hay muchas respuestas, ¿no? Yo les doy una para ir concluyendo, que es la que está dentro de mi cancha, ¿no? Pues podemos objetivar estos planteamientos a partir de la adopción de una teoría democrática de la Constitución, ¿sí? A partir de los elementos que forman parte del Estado constitucional, de una idea adecuada en un sistema democrático de lo que es la libertad, la igualdad, etcétera, pues podemos hacer que, a pesar de que existan cuestiones de carácter valorativo, la persona que interpreta lo haga de una forma objetiva, ¿sí? Y este tipo de planteamientos me parece que son las que derivan de los casos que nos ofrece de manera muy, muy clara la doctora Uscanga. Yo les he hablado un poquito de uno de ellos. Aquí encuentran 17, algunos que son clásicos en la doctrina, algunos que son reales, algunos que nos hacen pensar en casos que han sucedido en México. El caso del poeta maldito, y que nos plantean problemas que nos hacen ver que también los tribunales pueden llegar a decisiones que quizá no son las más correctas, y que el papel de nosotros es interpretar las normas a partir de una teoría muy clara que construyamos, a partir de este trabajo de objetivización que nos ayude a encontrar, sí, la posibilidad de recurrir a elementos de carácter valorativo, pero a partir de planteamientos sólidos que hagan que las resoluciones que se tomen o que las decisiones que tomemos sean congruentes. Por eso, el gran valor de la obra de la doctora Uscanga, insisto, a mí me ayuda muchísimo. Ya saben quienes me conocen que mi memoria es pésima, y entonces cuando les digo, les voy a mandar algo, bueno, sepan que aquí van a estar muchos de esos casos de los que van a hablar en la facultad, van a estar aquí. Y qué mejor que tenerlos todos en un mismo lugar, con las referencias para que ustedes los encuentren, ¿sí?, como están planteados, y con una reflexión de manera de verdad muy sencilla, y eso lo agradezco muchísimo, Abril, para que, si tenemos un primer acercamiento a este tema, nos sea fácil, y además no solamente fácil, sino también placentero entender este tipo de casos que sin duda ayudarán mucho a formar su criterio jurídico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues como se pudieron dar cuenta, seguramente hay muchos hilos de unión entre el constitucionalismo, entre el derecho constitucional en sí mismo
la filosofía del derecho y el análisis del mismo. Entonces, por eso decía, no son casos solamente de la filosofía del derecho, son casos que puede trabajar un laboralista, un constitucionalista, un penalista, un mercantilista, dependiendo ahí justamente cada uno de los casos tiene la necesidad de poder ser analizado a la luz de diferentes especialidades y de diferentes expertos en el derecho. Bueno, voy a pasar a darle el uso de la voz a nuestro segundo ponente, en este caso comentarista, para hablar acerca del caso número 9, que es el de los Caballeros de la Noche. Y este caso, a diferencia del caso de Rix versus Palmer, que justamente se decide en los tribunales de Nueva York, este es un caso que básicamente refiere a un poco de estos casos emblemáticos a la luz del derecho latinoamericano. Particularmente, pues sin spoilear un poco lo que va a decir el ponente, de un caso que se desarrolló en Argentina y que se le denomina popularmente como los Caballeros de la Noche. Y bueno, pues le voy a dar paso a quien realmente es el experto en materia constitucional, y yo siempre le admiro y le digo que de penal también, así que no se me va a escapar. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero agradecer, como ya lo hizo Rodrigo, agradecer a Abril por haberme invitado a presentar este libro, pues agradecer al propio Rodrigo porque siempre me da mucho gusto poder compartir con él cualquier espacio, además de colegas y de que vean que somos más o menos de la misma edad, ellos más jóvenes que yo, aunque a lo mejor no parezca, pero también somos buenos amigos desde hace bastante tiempo, entonces me da mucho gusto estar con ustedes. Y también, por supuesto, quiero agradecer a las alumnas y a los alumnos por haber tomado tiempo de sus actividades y estar aquí presentes con nosotros. Voy a entrar primero entonces a comentar el caso. Imaginen ustedes que al rato que lleguen a su casa reciben un mensaje o abren un correo electrónico en el cual les dicen que han entrado a la cripta o a la tumba de su familia. Y que han sacado el cadáver, han sacado los restos mortales. Ustedes son jóvenes, a lo mejor de su bisabuelo o de su bisabuela o de su abuelo, de algún ser querido muy importante en la familia, y que tienen ese cadáver secuestrado. Y que entonces tienen que dar una cantidad importante de dinero. Consideren que pertenecen a una familia de estrato económico alto, ¿no? Bueno, algo proporcional. Tienen que dar una importante cantidad de dinero, y de no ser así, si no pagan ese rescate del cadáver, pues entonces este grupo va a liberar las cenizas al viento, de tal manera que no se sepa dónde quedaron los restos de su familiar, y además van a divulgar, digamos ahora en redes sociales, los van a funar ahí, van a divulgar que ustedes, por tacaños, ¿no? Por no tener espíritu de dignidad familiar, prefirieron conservar un poco de dinero en lugar de rescatar el cadáver de su familia. ¿Sí? Supongan que llegan a su casa y ven ese mensaje, ven ese WhatsApp y así, híjole, ¿y ahora qué? Ahora les quiero preguntar, atendiendo a estos hechos, primero, ¿qué delito creen que se habría cometido? Y segundo, ¿sí se cometió un delito o no? ¿Sí? ¿Quién quisiera responder? A ver. ¿Ya van en qué semestre van? El primero en adelante. Bueno, ¿alguien quiera responder? Sí lo saben, sí lo saben. Bueno, pensemos que solo son tímidos, pero sí saben, ¿no? Bueno, pues esta misma pregunta respecto a si se habrá o no cometido un delito, y en su caso, ¿cuál delito habrá sido?, es la pregunta que se hicieron unos tribunales argentinos a finales del siglo XIX, que es cuando se presentó precisamente este caso en aquel país, ¿sí? Ahora, el caso se conoce como los Caballeros de la Noche porque este grupo de secuestradores de cadáveres, la carta de amenaza que enviaron a la familia, así estaba firmada, como un grupo de los Caballeros de la Noche. Entonces decía Abril, no tiene que ver con Batman,
Pero bueno, yo cuando lo leí pensé que más bien tenía que ver como con una de estas novelas de Roberto Arlt o algo así de la literatura canallesca de comienzos del siglo XX, pues porque realmente es un planteamiento interesante, ¿no? Alguien que quiere, para obtener algún dinero, secuestrar el cadáver de alguna persona que pertenezca a una familia con poder económico. Bueno, entonces los tribunales trataron de responder esta pregunta de si esto habrá sido o no un delito, ¿sí? Entonces primero se planteó la posibilidad de que fuera el delito de profanación de sepulcros o profanación de cadáver. Entonces dijeron, pues claro, ese puede ser, ¿no? Seguramente es un delito porque se metieron al panteón, abrieron la cripta, sacaron el cadáver. Entonces eso está atentando contra esos valores del debido respeto que merecen los restos mortales de una persona. Sin embargo, se enfrentaron al problema de que ese delito aparecía en la legislación francesa, aparecía en la legislación española, pero ¿qué creen? No estaba en el Código Penal argentino. Entonces, haciendo uso de un principio que está en la práctica del derecho penal desde hace siglos, desde Beccaria y luego bien formulado en el siglo XVIII y el siglo XIX, el principio de legalidad, pues se consideró que esa conducta no podía ser un delito, ¿sí? Si no estaba expresamente recogido el secuestro de cadáveres como una hipótesis de profanación de cadáveres en la legislación vigente, entonces no podría considerarse un delito, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a la familia, pues ya ni modo, paguen el rescate y recuperen el cadáver. Pues no. Entonces, los tribunales trataron, digamos, de buscar cómo vamos a encajar esto en alguna otra conducta. Entonces pensaron, claro, el delito de robo de cadáver, ¿no? Porque el robo sí está tipificado en cualquier legislación. Entonces, si los sujetos se llevaron el cadáver, se lo apoderaron o lo sustrajeron sin consentimiento del titular, digamos, pues claramente era un delito de robo, ¿sí? Sin embargo, el delito de robo exige como uno de sus elementos que se tenga el ánimo de apoderarse de ese objeto. Sí, eso caracteriza al robo frente a algunos otros delitos. Y en este caso, claramente, los sujetos no querían apoderarse del cadáver, ¿no? Lo que querían era utilizarlo como moneda de cambio para eventualmente obtener después algún rescate. Entonces, así de, no, pues robo de cadáver tampoco. ¿Qué haremos, no? Pues ya finalmente, la sentencia que salió en segunda instancia consideró que podía ser un delito de amenaza, porque al final se estaba de alguna manera buscando intimidar a estas personas para tratar de obtener algún beneficio, ¿sí? Ahora, cuando salió la sentencia, el proceso había durado más, ya estas personas habían estado en prisión 2 años y tanto, según cuenta la doctora Abril en el caso. Entonces, aunque haya salido la sentencia por amenaza, pues ya los dejaron en libertad, porque propiamente ya habían extinguido su pena, ¿sí? Ahora, después de que ocurrieron estos hechos, se llevó a cabo una modificación de la legislación penal para recoger esta figura de lo que había ocurrido en esta situación. Propiamente, y respondiendo a la pregunta que les hacía a ustedes al comienzo, pues el delito más claro sería un delito de extorsión, porque los sujetos, mediante alguna clase de intimidación o amenaza o coacción, pretenden obtener un beneficio económico, que fue lo que ocurrió en este caso específico, ¿sí? Entonces, consecuencia de este caso, hacia finales del siglo XIX en Argentina se tipificó una hipótesis de extorsión con cadáver, ¿sí? Es decir, extorsión mediante el apoderamiento de un cadáver. Ahora, más allá de que el caso sea curioso, digámoslo así, ¿no? Porque los hechos parecen, como ya decíamos, propios de alguna película gótica, yo creo que lo que es más relevante del caso y en general de todos los otros casos que aparecen dentro de la obra es que apuntan a una cuestión fundamental que es un problema jurídico. Es decir, una cosa es el caso, los hechos que se presentaron de repente, y otra el problema que se puede analizar a partir de esas circunstancias fácticas un poco azarosas. Los 17 casos entonces que aparecen en la obra apuntan a estos problemas que podrían parecer resueltos en determinado momento en la teoría, en la filosofía del derecho, en la propia práctica del derecho constitucional, como nos expuso el doctor Rodrigo, o en el derecho penal o en los derechos humanos,
pero ante una nueva configuración de cosas vuelven a emerger y darnos cuenta de que esos problemas, esas cuestiones fundamentales, siguen presentes y muchas veces nos llevan a preguntarnos por nuestro propio concepto del derecho, como tiene como propósito la obra, ¿sí? Entonces, a partir de unos ciertos hechos podemos asomarnos a una de esos problemas o cuestiones muy relevantes que se mantienen todavía sin resolver del todo. Yo creo que ese sería el principal hallazgo de esta obra, y además también celebro que llega en un muy buen momento, porque ustedes ya están en ese plan de estudios, pero nuestra facultad, el último plan de estudios, trató de implementar una didáctica diferente, una pedagogía jurídica diferente, orientada al constructivismo y al desarrollo de competencias en los estudiantes. Entonces, tratar de dejar de lado un poco estas exposiciones magistrales, la memorización de conceptos, y ayudarlos más bien a ustedes a desarrollar ciertas capacidades y competencias para el análisis jurídico crítico, para la resolución de problemas e incluso para la discusión y la expresión oral o por algún otro tipo de comunicación de las soluciones a esos problemas. Entonces, esta obra abona al desarrollo de esa metodología de la práctica de la enseñanza del derecho, y en ese sentido pues puede ser de la mayor utilidad, ¿sí? Ahora, quiero por último abonar que la obra no solo es la selección de casos, sino que están cuidadosamente sintetizados, aunque aparecen todos sus aspectos de manera completa para que se puedan discutir en el aula o se puedan revisar de manera aislada por los estudiantes. Y también muestra una investigación bibliográfica muy minuciosa, porque todos los casos van a tener la fuente de la cual se obtuvieron, y obras de un espectro muy amplio que revisó la doctora, y eso pues nos da la posibilidad de que si queremos profundizar, si queremos revisar un poco más sobre esos casos, podemos acudir a esa otra bibliografía complementaria. Entonces, yo en general es una obra que recomendaría sin duda, ¿sí? Que los invitaría a ustedes a que inviten también a sus profesores, a que les digan, oiga maestro, ¿qué tal que hablamos de tal caso que viene en el libro de la doctora Abril, ¿no? Para que se pueda utilizar y esto pueda ser ventajoso en general para el desarrollo de las clases. Sin más, pues les agradezco mucho y pues espero que puedan adquirir la obra. Pues muchísimas gracias tanto al doctor Rodrigo Brito como también al doctor Roberto Carlos por los comentarios acerca de la obra. Pues uno siempre invita a muy queridos amigos para las presentaciones y entonces yo les agradezco muchísimo sus amables palabras. Particularmente quiero pues también darles un poco de mi punto de vista acerca de la obra. Yo les decía, ¿no? ¿Qué revela esta obra? ¿Cuál es su sentido? ¿De qué habla? Un poco ya lo han comentado los compañeros. Y efectivamente, la obra habla acerca de 17 casos. 17 casos que yo empiezo como académica, especialmente, imagínense, los académicos del área de filosofía y teoría del derecho, tenemos el problema de que siempre se cree que nuestra área es poco práctica o que nuestra área en realidad tiene, digamos, es como un poco efímera, fugaz, sin mucho sentido, sin mucho, digamos, casi de relleno en algunas ocasiones. Y eso se piensa en muchas ocasiones porque nosotros como académicos no siempre cumplimos un objetivo de llevar las ideas, de llevar los conceptos y de llevar los términos también a un ámbito práctico. Y tener esa práctica, pues es muy difícil porque en realidad, imagínense, nosotros nos la vivimos mucho, como todos los académicos, entre libros, escribiendo, haciendo difusión y divulgación. Y entonces, en muchas ocasiones, nuestra área no está tan vinculada con el ejercicio, digamos, de litigio. Y bueno, eso en muchas ocasiones ha venido cambiando, al menos en los últimos años, y como bien lo han referido los profesores aquí presentes, el plan de estudio no solamente les requiere a ustedes de la práctica, sino también nos requiere a nosotros como académicos el enfocarnos más en estos conceptos prácticos, entendiendo evidentemente que el derecho, como ya también se ha dicho aquí, el derecho, y utilizando este término de Zagrebelsky, ¿no? Es dúctil, pero dúctil porque realmente es cambiante. Todos sabemos que el derecho es un producto
producto de esta sociedad y de cada una de las sociedades. Y al ser una construcción, también implica que el derecho se vaya moviendo, se vaya adecuando, tenga una vida. Y esa vida le permita ir encontrando los problemas de la sociedad, irlos resolviendo, pero también entender al derecho desde una necesidad de acercamiento, especialmente de nosotros como juristas, para poder explicarlo adecuadamente. Ahora, regresándome a lo que les decía, imagínense nosotros que vivimos entre los libros, entre la investigación, ahora adentrarnos a un mundo de planes de estudio en donde cada vez se necesita más la práctica. Bueno, pues a mí me pasó muchísimo, igual que seguramente varios de mis colegas del área, que necesitamos encontrar ejemplos que puedan ayudarles a ustedes a contextualizar. Y esa contextualización solamente se puede hacer a través, pues, de los ejemplos que nosotros vivimos en la práctica, pero también utilizando todo ello que nos ha sido heredado por la teoría jurídica. Y bueno, cuando yo empiezo a dar clases, justamente me encuentro este tipo de problemáticas, ¿no? No tengo tal vez la suficiencia de estar todos los días en tribunales, pero necesito encontrar algo donde yo pueda referenciar, ¿no? Y entonces, saber que activismo judicial lo puedo referenciar, por ejemplo, en el caso del juez Garzón. Que cuando quiero hablar acerca de la diferencia entre principios y normas, lo puedo trabajar a la luz del caso de Rix versus Palmer. Que cuando quiero analizar este cambio en los conceptos del derecho, como es el caso de la libertad de expresión, lo puedo trabajar a la luz, por ejemplo, del caso del poeta maldito. O que cuando quiero ver los ejemplos más básicos acerca de cómo se ha desarrollado los conceptos teóricos en la actualidad, pero también su transcurso, bueno, que puedo tal vez trabajar a la luz de los casos más básicos, como por ejemplo el caso del oso en la estación de tren, que presenta uno de los más grandes filósofos que seguramente ustedes habrán leído en nuestra Facultad de Derecho, Recasens. Y bueno, así tenemos unos de los casos más emblemáticos que en realidad pues yo les voy poniendo en diferentes contextos, porque evidentemente no solamente nos podemos llevar en penal, ¿no? Y entonces tenemos penal y tenemos civil y tenemos familiar, y entonces bueno, voy recopilando. Y a mí lo que me pasaba es que iba teniendo un caso y bueno, sacaba mis copias o tenía mis libros y tenía por un lado la copia. Y después tenía el otro pedacito por otro lado, y entonces tenía mis diferentes copias y mis diferentes libros para poder dar mis clases, algunos incluso en internet. Resultando que el alumno fuera por un lado y por el otro buscando los casos, ¿no? Y les decía, bueno, este está en este libro y se van a esta biblioteca, y este está en otro libro y se van a esta otra biblioteca. Y seguramente así algunos profesores los llevan por todas las bibliotecas visitando varios libros o varios autores para poder sacarle la copia. Bueno, pues lo que yo finalmente hice es decir, bueno, vamos a concretar esto en una sola obra para tener algunos de los casos más relevantes. No todos, porque todos pensamos podrían ser cientos o miles de casos relevantes en la teoría jurídica, pero de los más relevantes que se ha hablado en la teoría jurídica, al menos sí traté de compilarlos en 17. Y ahí entonces empezamos a ver justamente todo este camino en donde hay problemas lingüísticos que son importantísimos de referenciar, que son los primeros problemas que yo les voy poniendo ahí, para después ir avanzando con la dificultad de los diferentes problemas jurídicos. Y entonces les pregunto yo, por ejemplo, en el libro, ¿no? ¿Cuándo existe duda suficiente? O, por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la buena fe? ¿O cuándo existe un prudente arbitrio del juzgador? Estos términos que en algunos momentos los utilizamos comúnmente, ¿no? Pero cuando les preguntamos, es casi cuando les pregunto, ¿qué es el tiempo? ¿No? ¿Qué es el amor? ¿O qué es el dinero? ¿No? Bueno, cuando ya hay que definirlos, ahí viene el problema más profundo, porque es difícil establecerlos. Por supuesto, entendiendo que el derecho es interpretable y que todos los casos pudieron resolverse a la luz de un momento y de un lugar determinado.
pero que evidentemente cuando los referenciamos a nuestro día a día o incluso a la actualidad, que estos casos también pueden estar o podemos traerlos a un nuevo análisis. Por eso es que el libro de alguna manera también busca un poco de esa practicidad. Por eso ahí les puse unas paginitas para que ustedes puedan hacer o resolver sus casos prácticos. Y entonces, en ese sentido, cuando hablaba justamente el doctor Rodrigo Brito acerca de este caso tan importante como el caso Rix versus Palmer, que es el caso 17, lo puse ahí justamente porque al nivel de exigencia que se requiere de razonamiento jurídico de los alumnos, pues lo puse al final justamente para que hayan pasado desde las subsunciones, desde subsumir, para todos los que no sean de octavo semestre, séptimo semestre, que seguramente habrá algunos empezando, bueno, en algún momento van a necesitar entender estos términos y empezarlos a trabajar e incluso resolver casos a la luz de estos, digamos, de estos planteamientos, saber hacer un silogismo, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, ya han pasado lógica jurídica? O saben hacer un silogismo, o saben hacer al menos una deducción. Y bueno, pues este tipo de análisis nos permite, y ese es el caso de uno de los temas, que también uno de los casos que se presentan, como es el caso de Jaffa Cakes, ¿no? Jaffa Cakes, en donde una compañía inglesa se pregunta, ¿no?, un término de taxación, ¿no? ¿Bajo qué taxación se van a dar X productos y cuáles son sus cualidades para que se pueda taxar o no? Es decir, para establecer un análisis entre la diferencia de tipo impositivo cero y exento, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso particularmente de fiscal. Pero también, por ejemplo, el caso Noara, un caso en donde se discute en materia, en el caso de España, si una jueza debe de aprobar la donación de órganos de la hija de una menor de edad. Y bueno, ahí hay una discusión importantísima acerca de reglas y excepciones de las reglas para utilizar. Y asimismo, entonces, vamos a ir encontrando casos en cada una de las materias, como también lo mencionaba muy bien el doctor Rodrigo Brito, algunos de ellos discutidos por los más grandes teóricos o dependiendo cuál sea su interés, por ejemplo, Hart, Dworkin, Kelsen y así sucesivamente. Bueno, pues estos casos que parecieran en primer momento que nos puede ayudar para una charla de café, ¿no? Bueno, también nos pueden ayudar para poder entender la evolución del derecho, sus conceptos y sus términos jurídicos. Y es justamente a donde yo quiero llevarlos, ¿no? ¿Quién no quisiera, por ejemplo, entender los casos más relevantes para poder responder un poco lo que les decía el doctor Rodrigo Brito, ¿no? ¿A quién le parecería adecuado que se pudiera alguien beneficiar de su propio delito? Por ahí les preguntaba él también un poco acerca de este término tan importante en la legislación, que ya existe en la legislación mexicana, pero que en muchas ocasiones no existía en otras legislaciones, como es el caso de la ingratitud, en el caso de las donaciones, ¿no? Y bueno, todos sabemos un poco acerca de estos casos, o algunos tal vez les sea nuevo el conocer los casos más emblemáticos jurídicos, pero yo sí que les invito a que si en algún momento tienen oportunidad, revisen desde los casos más básicos y típicos en el derecho hasta los casos más atípicos, en donde ustedes puedan tal vez identificar qué es lo que ha faltado en el derecho, incluso qué falta al día de hoy en el derecho para poder consolidar las bases más importantes de la teoría y la práctica jurídica. Y como no los quiero tampoco, ni les quiero hacer tal vez un adelanto tan grande de lo que hay por acá, pues los quiero simplemente invitar nuevamente a que en algún momento puedan llegar a consultar este libro de los casos relevantes de la teoría y la práctica jurídica.
Bueno, pues no me quedaría más entonces que agregar que estoy muy contenta de poder estar aquí con mis queridos profesores y profesoras, no solamente del área de la filosofía del derecho, sino también del derecho penal, del derecho constitucional y muchas otras áreas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues en todo caso simplemente reiterarles que estoy a sus órdenes en el Seminario de Filosofía del Derecho. De esta manera damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho les desea a todas y todos ustedes un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. No, que va. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarme. Me siento muy... Ay, la verdad es que son tantos casos que quisiera uno hablar de todos, pero no es sí. posible.